Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un lugar donde hablamos sobre la sombra que todas llevamos dentro. Mi nombre es Eliana Vázquez y soy la autora de Espacios de Soledad, un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Es por ello que he creado este podcast, para conversar junto a mis invitadas de lo que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta. Quédate junto a nosotras y descubre nuestras mejores imperfecciones. Hola amiga imperfecta, bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, el podcast donde desnudamos el alma para hablar de la sombra. Mi invitada de este episodio 98, es Melen Iglesias, una mujer que desde niña sentía la necesidad de compartir su visión del mundo, pero que siempre tuvo miedo de molestar, de lastimar o de ocupar un espacio que no le correspondía. La vida la ha llevado poco a poco a romper su propia barrera para expresar y contagiar al mundo con la luz en la que está bañada su corazón, porque por fin comprendió que para realizar su propósito de contribuir a la evolución de las personas hacia la conciencia de sus luces y sombras, el primer paso era ocupar el espacio que le correspondía. Ella, además, es oradora especialista en motivación, formación, consultoría y coaching para negocios con alma. Escribe cuentos para disfrutar y despertar y es una amante de la naturaleza y una exploradora espiritual. Y es imperfecta como todas las mujeres que han visitado este podcast porque trae consigo la sombra de la falsa humildad. Esto me encanta, Mel. Bienvenida al club. Muchísimas gracias, Eli. Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos van a acompañar en este momentito en el que voy a desnudar mi alma. Ya estoy un poquito nerviosa incluso. Sí, está bien que estés nerviosa porque no es común hablar de estos temas, ¿sí? Siempre en las entrevistas nos preguntan nuestras profesiones, nuestros logros, lo bueno que hemos hecho, pero no nos han preguntado como esa parte. Yo no le quiero poner el juicio ni la característica de malo, simplemente lo que no es común hablar públicamente, así de simple. Entonces, vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Cómo descubriste que estaba en ti la sombra de la falsa humildad? Bueno, pues no te podría decir un momento concreto, sino que a lo largo de mi vida han sido como pequeños feedbacks, es decir, pequeños comentarios de las personas de mi exterior, tanto personas que me conocían bien como personas que no tanto, que me han dicho pequeñas frases que poco a poco han ido calando en mí y he ido descubriendo que existía esa sombra de la falsa humildad que al principio no parece tan evidente. Hay sombras que son más evidentes, como puede ser, o al menos a mí me lo parece, como puede ser la sombra del egoísmo, la sombra, bueno, pues otro tipo de sombras, ¿no? Y esta, sin embargo, es como que es un lobo vestido de corderito, ¿no? Que al principio puede parecer una luz y si miramos bien, es una sombra. Mm, Es un nuevo vestido de corderito, eso está genial. Pero ya va, un momento, espera, porque tú cuando empezamos a conversar sobre esto me dijiste, hablamos de una sombra que yo sentía como que no era sombra, como que el ocupar el espacio del otro. Explícame un poco qué tiene que ver esto con la falsa humildad. Pues bueno, realmente cuando yo hablo de la sombra, de la falsa humildad, de lo que hablo es de tener muchísimo cuidado de no ocupar un espacio que no me corresponde, de no lastimar a otras personas, como que tengo como ese exceso de cuidado, ese exceso de sensibilidad a la hora de cómo impacto yo en las demás personas. Y por ese exceso de cuidado, al final me desempodero a mí misma y pierdo mi poder, no ocupo mi espacio. Por miedo a ocupar el espacio de otra persona, yo misma no ocupo espacio.
por miedo a no dejar que otra persona hable, yo me callo. Por miedo a no lastimar a otra persona, me lastimo a mí misma. Entonces, por eso digo que no es tan evidente, porque es como si yo intentase ser a toda costa humilde para no lastimar a los demás y al final acabo siendo yo lastimada, ¿no? No sé si me he explicado un poquito mejor. Sí, sí te has explicado mejor. Y además, como dices, no es una sombra tan evidente como, por ejemplo, la del egoísmo, con la cual yo abordé en este podcast, sino que además es algo muy tuyo, está muy adentro. No es evidente porque no es fácil verlo, al menos que uno sea cuidadoso y uno diga, wow, mira, Mel eh, dejó, de, dejó a un lado su palabra para dar la palabra del otro. Y es como que de una forma tú apagas tu luz, esa luz de la que estuvimos conversando el otro día a partir de tu cuento que me mostraste tan lindo, un cuento precisamente donde no puedes, no eres capaz de ver tu propia luz. Y yo creo que esta es una de las grandes posibilidades que brinda este podcast de asomarnos a la sombra para al final poder ver la luz. Totalmente, porque además la sombra y la luz son al final las dos caras de una misma cosa, ¿no? La una sin la otra no pueden vivir. Y, y algo que te vuelvo a coger que has dicho antes es que, bueno, que para no deslumbrar o para que otros mostrasen su luz, yo apago mi propia luz. Y ahí está el problema, el creer en que con nuestra luz deslumbramos o hacemos sombra a otras personas, cuando yo lo que estoy descubriendo, y sobre todo con mi profesión, es que cuanto más brillo yo con mi luz, cuando es una luz que sale del alma, que no es una luz que sale del ego, sino que es una luz pura, más se alumbran las luces de las personas que están a mi alrededor. Cuanto más yo me empodero, pero no un poder, digamos, en negativo, un poder arrollador, sino cuanto yo más ocupo mi espacio, inspiro para que otras personas ocupen ellas también su espacio. Y creo que esa es la gran lección que estoy aprendiendo, aprender a brillar y así conseguir que las otras personas brillasen, que es ese miedo que yo tenía, ¿no? De hacer sombra. Pero no, si yo brillo con mi luz propia, si yo tomo mi luz y me aseguro que esa luz sale del alma, así es como los corazones y las almas de las otras personas van a brillar por sí mismos. Claro, claro. Y has dicho una palabra clave, ego. Ego, Mm. definitivamente. Mira, he hablado varias veces en el podcast sobre el ego y me parece que es importante siempre abordarlo porque este ego, que es como este chip que nos colocan, ¿no? Para que Mel se pueda diferenciar de Eliana, Eliana de Mel y del resto, es el que te aporta la individualidad. Pero él a veces confunde tanto, tanto, tanto su rol que ni siquiera te diferencia del resto, sino que hasta te diferencia de ti mismo, llegando a desconocer quién eres, ¿no? Es no poder ir a buscar ese potencial inmenso que hay dentro de cada persona para poder llegar a las profundidades de mi ser, saber quién realmente soy, qué vine a hacer, cuál es mi propósito, mi misión, todo lo que me corresponde en esta vida, porque tengo un cuerpo, porque tengo, perdón, unas preferencias diferentes a otros. Es él el que muchas veces puede como desconocer esa potencialidad, esa luz brillante, fabulosa que lleva cada quien por dentro y decir, hey, estás brillando mucho, hey, apaga tu luz, hey, opácate un poco, ¿sabes? Como con ese autosaboteo. ¿No crees que también esto tenga que ver algo con el autosaboteo? Sí, de hecho, cuando hablabas ahora mismo del ego, al final yo con lo que
contra lo que he estado luchando y aún a día de hoy sigo luchando es contra el ego. Es como que desde niña he tenido mucha conciencia de la existencia del ego. Bueno, antes no le ponía esta palabra, pero tenía mucha conciencia del ego. Digamos que estaba muy pendiente de él y entonces tenía tanto miedo de que el ego se apoderase de mí que al final se apoderaba de mí. Porque claro, cuando yo estaba tan focalizada en rebajar mi ego, en que mi ego no me dominase, en que no me controlase, al final ¿dónde estoy poniendo el foco? Estoy poniendo el foco en el ego. Y esa era digamos, el error, esa es mi sombra. Mi sombra de la falsa humildad es la de colocar mi atención y mi foco en el ego y entonces olvidar mi luz cuando queriendo hacer una cosa estoy haciendo todo lo contrario, ¿no? Es como la profecía autocumplida. Por favor, que mi ego no me domine, que mi ego no me controle y al final lo único que estoy haciendo es que mi ego me controle y me domine porque me callo, no actúo, me quedo quieta, apago mi luz por miedo a que mi ego brille demasiado, a que mi ego haga cosas o me domine, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero es un poco esa lucha. He luchado mucho contra mi ego y de hecho hasta hace poco una muy buena amiga mía me dijo, Melen, deja de luchar contra tu ego. Tú no tienes un ego que daña o lastima a los demás. Lo conoces muy bien, lo empleas muy bien. Deja de luchar contra él y de tomarlo como algo negativo. Tómalo como algo positivo. Es parte de ti y es bueno también. Y asume tu rol, asume tu poder, asume tu espacio y utiliza por partes iguales tu ego y tu luz. Los dos trabajan, tu ego y tu alma, los dos trabajan al servicio de este mundo. Entonces, déjalos que actúen en equipo. Y esa es un poco la gran lección, que el ego no tiene por qué ser algo malo y que poner el foco en el ego, o sea, está bien saber que existe, creo que es muy importante saber la noción del ego y saber identificar cuándo actúa, cuándo no actúa y cuándo actúa en desperdicio nuestro, en perjuicio nuestro, pero no pensar que es o no identificarlo como malo, no ponerle esa etiqueta de malo, no enjuiciarlo, ¿no? Y aceptarlo y hacer que juegue a nuestro favor y que haga equipo con nuestra alma. Y Ujú. aquí, entonces, el autosaboteamiento no tiene lugar. Si los dos, si el alma y el ego juegan en equipo, ya el sabotaje no ha lugar. Claro. Me encanta esto que has dicho, me encanta, porque mira, tenemos esa mala concepción de que el ego es el antagonista, ¿no? Como el antagonista de la historia, el que nos está El empujando enemigo. siempre, el enemigo, exacto, como el que nos está empujando siempre hacia ese lado maligno y perverso y bizarro donde nosotros vamos a ser malas con los demás y malas con nosotras mismas. Pero me encanta esto que has dicho porque el ego, aunque algunos dicen que no tiene nada de bueno, pero yo pienso que si está aquí, es parte de la evolución misma, es parte de la evolución misma, es para tu poder trabajar a favor tuyo, no en contra de ti. Y yo pienso que más que el ego, el que te sabotea o el que te coloca en una posición de desventaja o el que crea ansiedad o el que crea emociones de displacer, es esa versión tuya que ya se encuentra no sé si has tocado estos temas sobre que hay diferentes versiones nuestras que han logrado lo que todavía no has logrado tú. Has, no sé si te has metido un poco en este tema, es como un poco difícil de explicar, pero es como esa Sí. versión tuya que ya llegó a la plenitud de su ser. Esa misma versión tuya es la que te está jalando a que de alguna forma
te sientas incómoda en un lugar en donde ya no perteneces, es aquella que te sabotea para que puedas reaccionar, para que despiertes, para que te inviten a un podcast y puedas hablar de esto. Es esa versión tuya ya en la cúspide, ¿no? Del bienestar, de la plenitud, que te está empujando hacia ella, te está jalando, mejor dicho, hacia ella, pero para que puedas despertar tienen que ocurrirte cosas que te puedan incomodar. Entonces yo pienso que más que el ego es es este espacio dentro de ti que aún no has habitado, pero que allí está, en donde puedes ver todas tus potencialidades y tú sigues creyendo que es el ego. Es el ego el que no me está dejando ver lo mejor de mí. Es el ego el que hace que apague mi luz y deje que el otro muestre su luz. Pero es que es un juego en donde, en donde todos estamos inmersos al fin y al cabo, porque cuando yo estoy pensando que estoy apagando tu luz, el otro como interlocutor también está pensando que está apagando su luz o que tú no estás dejando que se... O sea, es un juego de roles en el que estamos jugando acá. Y me encanta que estemos hablando del ego porque, y que le estemos dando, le estemos elogiando un poco porque creo que el pobre ha sido muy mal catalogado a lo largo de la historia, desde que se empezó a hablar del ego. ¿Tú Totalmente. qué crees? Mm. Y yo para poner un ejemplo práctico, porque tengo esa obsesión del equilibrio entre la espiritualidad o lo volátil y la practicidad, ¿no? El pragmatismo en el día a día. Un ejemplo práctico es que yo, por ejemplo, todo lo hago con todo lo que he hecho en mi vida, siempre lo he hecho con mi firma, con mi seña de identidad, con mis colores, siempre he cuidado mucho hacer las cosas a mi manera, a la manera de Mel, que alguien coja cualquier documento, una carta, en todos los trabajos en los que he estado, que todo el mundo coja algo mío y sepa que es mío. Y eso hoy día se le llama marca personal. Y ese ha sido mi ego el que ha querido que siempre que haga algo lo haga especial, lo haga diferente, ¿no? Yo he estado siempre con esa noción de yo soy diferente, quiero ser diferente e igual no me atreví a expresarlo de otras maneras, pero lo que es en la parte de escribir, en la parte de crear un documento, en la parte de hacer un trabajo, de organizar, quiero hacer las cosas de otra manera, de una manera diferente. Y eso a día de hoy se le llama marca personal. Y la marca personal no es más que utilizar el ego a tu servicio, el construir un emprendimiento, construir un negocio con su propia personalidad. Y la personalidad es el ego al servicio del alma. Y a día de hoy yo el trabajo que hago es acompañar a otras personas a que reconecten con sus almas, tanto en sus negocios como en sus vidas personales. Me centro mucho en la parte profesional, pero al final la esencia es que acompaño a personas que reconecten con su alma, que conecten con la luz que tienen dentro. Y eso hoy día lo estoy pudiendo hacer porque yo tengo una marca personal en la que si a cualquier persona que le preguntes, que ha visto mis redes, le preguntes cuál es el color de Mel y te van a decir, pues es un azul verdoso. Todo el mundo igual le va a llamar un azul, unos azul turquesa, otros azul teal, otros un verde azulado, pero todo el mundo me va a identificar con un color. Pues ese color viene de mi ego. Mi ego siempre ha estado obsesionado con ese color y ha querido que todo lo que Mel hiciese fuese con ese color. Y a día de hoy, yo, y además aprovecho aquí este podcast, le doy las gracias a mi ego por hacer que eso que ahora mismo hay muchísima gente que está pagando mucho dinero por crear su marca personal, que él haya estado ahí presente y que lo haya hecho para mí, que haya sido esa voz de decir, Mel, todo lo que hagas, hazlo diferente. Y algo que antes me parecía algo malo, de decir, jo, quiero hacer algo diferente, ¿por qué? Por llamar la atención. Pero sin embargo he escuchado esa voz y a día de hoy digo, no, no era por llamar la atención, era por llevar mi voz al exterior, era por conectar con personas que necesitan conectar con sus almas y lo hago a través de mi marca personal, las atraigo a través de mi marca personal.
Entonces, declaro aquí ahora mismo mi total agradecimiento a mi ego y se lo reconozco. Gracias por crear mi marca personal o por gritar para que yo cree mi marca personal, ¿no? Y pueda llegar a más gente y poner mi alma al servicio de las otras personas. Me encanta. Y además me encanta eso de el ego al servicio del alma. Esa frase me ha impactado muchísimo, de verdad que sí. O sea, no, como te dije, este podcast no es conversaciones comunes, es conversaciones que realmente te inspiren y te hagan ver cosas diferentes. Y esto de que el ego al servicio del alma es, es algo que no estamos acostumbrados a escuchar. ¿Y qué pasa, Mel, cuando sientes que estás impactando en otras personas? ¿Qué pasa en ese momento? Pues en ese momento voy a seguir con el símil. Yo me siento al servicio de algo mayor, al servicio de las personas, pero más bien al servicio del alma del mundo o del universo, no lo sé, o de Dios, cada uno lo puede llamar como quiera. Para mí al final el nombre es lo de menos, pero me siento al servicio. Desde niña tenía una obsesión y era participar en que este mundo fuese mejor, ¿no? Y bueno, pues de pequeña me veía haciendo de Médicos Sin Fronteras o siendo cantante y eso cuando tenía 5 años. Mi sueño era ser cantante para ganar muchísimo dinero y acabar con la pobreza en África. Tenía como esa obsesión y con la edad con las diferentes etapas de la vida le iba dando una forma diferente, ¿no? Pero la esencia era la de aportar algo al mundo. Y, y bueno, y a día de hoy, cuando lo hago, ya le he dado una forma más concreta y ya lo estoy llevando a cabo, estoy llevando a cabo mi propósito y cada vez estoy afinando más, pues a día de hoy cuando estoy con personas, cuando estoy con equipos, cuando estoy sobre todo facilitando, yo hago servicios de facilitación sistémica, que es un poco trabajar con la información que hay en el campo, ayuda a las personas a que conecten con su intuición a través del cuerpo, haciendo ejercicios muy sencillos, dinámicas muy sencillas, pero acompaña a las personas a que conecten con lo que tienen en su interior, porque todo lo tenemos dentro, no nos hace falta nada de fuera. Estamos empecinados en buscar fuera lo que ya tenemos dentro. Y yo hago ese acompañamiento, ¿no? Acompaño a las personas a que encuentren dentro las respuestas, lo que necesitan, que encuentren sus luces, que miren de frente a sus sombras. Y cuando hago eso, me siento como si estuviese bailando, como si estuviese bailando con el alma del mundo, bailando con una energía, porque además me suelo mover mucho, tanto si es en virtual o en físico, necesito que mi cuerpo esté en movimiento, pues camino en la sala donde estoy, si estoy con esa persona en presencial, pues bueno, pues voy entrando y alejándome, o sea, me acerco a ella y me alejo para dejarle esos momentos en los que ella está en su burbuja. Luego, cuando veo necesario, entro y le digo y le hago prestar la atención en un sitio o en otro, le digo una frase, etcétera. Pero es todo el rato como un baile, ¿no? Como un algo fluido, algo con movimiento suave, pero que está en movimiento. Estoy siempre un poco obsesionada con el movimiento, no me gusta lo estático, porque para mí el universo se mueve continuamente. E incluso cuando estoy meditando, me gusta meditar en movimiento. Bueno, para mí es un baile con esa energía invisible que no vemos con los ojos, pero que si abrimos el ojo del alma, podemos verla, podemos sentirla, ¿no? Así es como me siento. Qué bonito, qué bonito. Me gusta mucho. Y además porque impactar en otras personas es más que todo ayudarles a recordar quiénes son, es inspirar, motivar a que las personas también busquen dentro de sí mismas
cuál es su luz, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que vino a hacer. Y, y es bonito trabajar en este mundo siempre a favor de la evolución personal, planetaria, colectiva, de universo, de almas. Esto me parece esencial cuando se trata de impactar en las otras personas. Yo pienso que así estemos impactando en una sola persona, ya estamos cumpliendo el cometido, creo, porque es impresionante. Bueno, yo estoy ahorita, no sé si en donde te enfocas se expande, no sé si has escuchado esta frase, Mm, sí, y si tú te enfocas en que las personas lo están haciendo bien, en que las personas están contribuyendo para un bien mayor, en que todos estamos desde nuestro rincón del planeta dando nuestro granito de arena para que las cosas sean mejor. Eso es lo que vas a estar recibiendo todo el tiempo. A mí me pasa que yo apuesto, Mel, por un mundo mejor. Y al apostar y al creer que las personas tienen buena voluntad, que las personas tienen buenos deseos, que las personas tienen ganas de impactar positivamente sobre el otro, entonces lo que repercute o lo que siempre se está manifestando en mí son tipos de noticias donde precisamente esto está ocurriendo, donde la bondad se está expandiendo, donde el bienestar está tomando su sitio y no es vivir en un mundo ilusorio, ni de fantasía, ni utópico, ni nada que ver, pero es enfocarte en que las cosas sí pueden cambiar para mejor. Y cuando tú estás trabajando en la en lo positivo del otro, en que el otro pueda ver su luz, entonces estamos haciendo que esa luz de todos se expanda, ¿no crees? totalmente. Incluso podemos coger el ejemplo contrario, que es yo he vivido años enfocándome en el ego, teniendo miedo al ego, teniendo miedo a que me controlara y dominara mis actos, porque he visto el daño que puede hacer cuando pasa eso. Y al final, enfocándome tanto en eso, he sido prisionera de ello. De ahí está el nombre de la sombra de la falsa humildad, porque al final, obsesionada con que mi ego fuese humilde, al final lo que he hecho es enfocarme en el ego y lo único que he visto, de hecho, lo que a mí siempre me ha molestado de las personas es que su ego fuese demasiado grande, según mi parecer, ¿no? Y solo veo personas vanidosas, solo veo personas que aquí le llamamos chulas o personas con un ego muy fuerte, ¿no? Y creo que el ejemplo, o sea, vale un aspecto u otro. Si te enfocas en el ego, si estás continuamente obsesionado con el ego, solo vas a ver ego por todas partes. Si te enfocas en la luz, solo vas a ver luz por todas partes. Puedes ver las dos cosas, pero donde te enfoques lo vas a expandir. Y es totalmente, totalmente ahí el ejemplo. O sea, a mí creo totalmente en ello, porque biológicamente, científicamente y luego espiritualmente, todo apunta a que donde tú pongas el foco, aquello toma más amplitud. Ujú. Más visibilidad, claro que sí, claro que sí. Y es que, fíjate, te puedes enfocar donde quieras, y esto es importante que lo resaltemos hoy en esta conversación. Donde quieras te puedes enfocar, ¿sí? En el victimismo, en la rabia, en la carencia, ¿sí? Y de hecho hablé sobre la sombra de la carencia acá con Nadia Moreno, y una de las cosas que salió a colación es que la carencia no existe, Mel, hasta que tú decides enfocarte en ella, porque estamos viviendo en un mundo abundante, en un mundo inmenso. Entonces, si tú dentro de tanta abundancia decides ver la carencia, ella se va a manifestar.
porque es cuestión de enfoque, de percepción, de darte cuenta, ok, es darte cuenta cómo puedes cambiar ese pensamiento para que no te sigas saboteando. Y cuando hablamos acá de la falsa humildad, de decir, es que el otro tiene derecho a brillar, entonces hay que completar la frase, el otro tiene derecho a brillar tanto como yo, porque su luz es tan resplandeciente como la mía. Allí es donde hay que enfocarnos. Y una de las cosas que me ha regalado este podcast es definitivamente a conjugar el verbo aceptar en todos los tiempos. Es decir, entiendo que todas las personas tenemos sombras y que hay veces en que las personas están hablando, expresándose a través de sus sombras y no sus luces. Yo me puedo ahora dar cuenta de ello, pero me puedo dar cuenta ahora de ello sin juzgar. Y no quiere decir que no me haya, que me haya quitado la sombra de la juzgadora. No, sigo juzgando mucho porque es algo también que es parte del ego, ¿no? El juzgar al otro. Pero ahora tengo como una capacidad de aceptación más amplia, en donde puedo aceptar que el otro tiene sus sombras porque es parte del paquete. O sea, así como el ego es parte del paquete y está a servicio del alma, como bien dijiste, es entender que las luces y las sombras es parte de un todo, es un sistema. Y como todo sistema, cuando falta algo, todo se descompone, todo se desestructura. Y es importante entender que la sombra está allí, pero que la sombra está al servicio de la luz. Así como el ego está al servicio del alma, la sombra está al servicio de la luz, porque más que tenerle miedo a la sombra, como hemos vivido tanto tiempo en ella, ya estamos acostumbrados a ella, ya se vuelve nuestra zona de confort. Pero el gran miedo que tenemos, y esto tiene mucho que ver con la falsa humildad, es saber nuestra luz inmensa, poderosa, lo que somos capaces de ver, manifestar, enfocarnos. Es sabernos que somos tan poderosos que todo lo que creemos a través de nuestros pensamientos es capaz de manifestarse. Allí es donde está nuestro verdadero miedo, nuestro verdadero temor. Totalmente. Y hablando de la luz, has dicho antes que todos tenemos derecho a brillar con nuestra luz. Y aquí yo añadiría, y es que haciendo que nuestra luz brille, no apagamos la luz de otra persona o no le hacemos sombra a otra persona. Todo lo contrario, hacemos que su luz brille aún más. O sea, al final es una luz contagiosa. Cuando la luz sale del alma y cuando nos permitimos, nos damos permiso a que brille, esa luz lo que hace es como redundar en las otras personas, hace que las otras personas también empiecen a brillar con su propia luz, como que las alimenta, ¿no? Tengo la imagen aquí en la cabeza, pero no consigo expresarlo con palabras, pero cuando dejamos y nos damos permiso, le damos salida a la luz que hay en nuestro corazón, las personas que están a nuestro lado, al final, lo que acaba pasando es que en mayor o menor medida sus corazones también empiezan a brillar porque se contagian por esa luz. Entonces, si no lo hacemos por nosotros o por nosotras, al menos que lo hagamos por las personas que nos rodean y que tenemos a nuestro lado. Es como este dicho de que no puedes cuidar a los demás si no te cuidas a ti misma. ¿Cómo vas a cuidar a alguien si tú misma no te cuidas? Pues esto es lo mismo. No puedes hacer bien a los demás si tú a ti misma no te permites brillar, no te permites sacar esa luz que todos tenemos dentro. Así es como el mundo va a ir mejor. El mundo no va a ir mejor porque hagamos todos misiones en África o en las favelas de São Paulo, o sea, de Río de Janeiro o 50 millones de ejemplos que se me ocurren. Sí, eso va a ayudar, pero lo que realmente
va a mejorar el mundo, lo que realmente va a hacer que nosotros evolucionemos como sociedad y de una vez dejemos en paz a este planeta, dejemos de lastimarlo, es que nosotros mismos con nosotros nos cuidemos, hagamos brillar esa luz. El cambio empieza en cada una de nosotras, en cada una de las personas que vivimos en este planeta. No queramos cambiar a los demás, simplemente nosotros brillemos con nuestra propia luz. Yo al menos que he tenido siempre esa obsesión desde niña, como ese propósito muy claro de quiero ayudar a mejorar el mundo, quiero que mi paso por la tierra en esta vida, porque creo que tenemos muchísimas, pues quiero que en esta vida yo contribuir en algo, pues siento que he empezado a hacerlo de verdad cuando he empezado a estar yo mejor, yo misma. Y cuando me he cuidado, cuando he empezado a mirar de frente mis sombras y a comprender que mis sombras están ahí porque hay luz, porque en un espacio en el que no hay ninguna luz, no hay sombra. Entonces, las dos cosas forman parte de una misma, son las dos caras de una misma moneda. Si hay luz, hay sombra. Si hay sombra, significa que haya luz. Entonces, si hay un mensaje que puedo hacer pasar es a aquellas personas que ven muchas sombras en su interior, porque por mucho que pensamos que no estamos conectados con nuestras sombras o que no somos conscientes de nuestras sombras, la mayor parte de las personas, yo creo, al menos desde mi punto de vista, creemos que solo hay sombras en nuestro interior. Pues a ti, persona que nos estás escuchando, si ves sombras en tu interior, significa que hay luz también en tu interior. Entonces, conectemos con esa luz, hagámoslo poquito a poco, pasito a pasito, y vayamos subiendo el tono de luz cada día un poquito más, y eso será lo que realmente haga iluminar al mundo. Eso será lo que realmente ilumine nuestra sociedad. Y no Y, sé. y si nos quedamos viendo al ego como el antagonista, entonces seguiremos en la perspectiva de que no hay suficiente para todos. Si tienes tú, entonces no voy a poder tener yo. De que si tú ocupas un espacio, entonces estás quitando mi espacio, o si lo ocupo yo, te lo estoy quitando a ti. Y cuando empezamos a cambiar esa mirada y nos damos cuenta que el ego está al servicio del alma, esa es la frase de este podcast, de este episodio en particular, entonces nos podemos dar cuenta que sí hay suficiente para todos, que todos cabemos, que el mundo está diseñado tan perfectamente que la abundancia alcanza para todos y sobra, que es lo mejor, sobra. O sea, no es que unos tienen y otros no, es que por equivalencia todos estamos en la misma línea de recibir y dar. No es que unos tienen más que otros, es dejar a ver al ego como el antagonista, como ese ente maligno del cual yo puedo tener, pero tú no. Yo puedo lograr, pero tú no. Yo soy la exitosa, pero tú no. O viceversa. Y darme cuenta eh, que la grandiosidad nos corresponde a todos, por partes iguales. Y no estoy hablando de socialismo ni nada de esas cosas, yo para nada soy política, pero es algo que es, es correspondencia, nos corresponde a todos. Vamos a avanzar a esta última pregunta. ¿Qué significa para ti vivir una vida consciente? Pues significa eso mismo, voy a repetirme, pero significa mirar de frente las sombras y la luz y aceptar las dos partes y trabajar para que cada día esa luz brille con más intensidad y, y esa luz que aporta claridad, ¿no? Que cuando, por ejemplo, me voy a justo ayer mismo, tuve un día bueno, en la cual me dominó o me dejé dominar, mejor dicho, por la emoción del miedo.
porque bueno, ahora estoy en plena publicación de un libro, para esa publicación del libro en el que casualmente, bueno, casualmente no, no hay nada de casualidad, pero hay uno de los cuentos, porque es un libro de cuentos con reflexiones, pues uno de los cuentos habla de la sombra y la luz, que es un cuento que escribí en honor a mi padre, que falleció hace 4 años o así, y con el cual tuve una relación muy, muy complicada, porque él tenía una enfermedad psicológica que se llama trastorno bipolar. Y, y bueno, y ahí hablé un poco o sea, en ese cuento reflejé la sombra y la luz que está ahí, pero que siempre hay sombra y siempre hay luz. Y bueno, y ayer, pues con toda esta campaña que estoy haciendo de crowdfunding, de micromecenazgo para sacar el libro adelante, para que se publique, también he metido a más personas, o sea, no es un libro que solo haya escrito yo, aunque yo no me siento que lo haya escrito, más bien me siento que lo he canalizado, pero bueno, también he metido a más personas, he incluido a más personas para que fuese un libro colectivo. El crowdfunding también lo he hecho porque quiero que sea un libro de todos, en el cual se cree y se materialice gracias a muchas personas, no solo a mí misma. Eh, pues ayer me vino la emoción del miedo. Mi ego empezó a buscar, a hacer un inventario de pruebas, para que yo viese, intentando convencerme de que esa publicación del libro no iba a salir adelante, ¿no? Y, y bueno, lo que hice con todas las herramientas que he aprendido a lo largo de todos estos años, con formaciones, también con mi trabajo, etcétera, fue acoger esa emoción del miedo. No rechazarla, sino acogerla, vivirla, llorar, sentirla en el cuerpo, expresarla. Estaba con mi marido y se lo expresé, le dije, mira, tengo miedo. Y normalmente no suelo expresar, cuando tengo miedo, bueno, suelo sentir muy pocas veces la emoción del miedo, y cuando la siento la suelo rechazar. Pues ayer tomé la decisión de decir, no, una persona valiente es aquella que mira el miedo de frente y que aún así sigue adelante y apuesta por confiar. Y la verdadera fe la auténtica fe aparece cuando todo parece estar en contra, cuando todo te dice, cuando tu cabeza o cuando mi cabeza me dice, no, no va a salir adelante, va a pasar esto, has involucrado a más personas y vas a cargar con la responsabilidad de este fracaso. Pues ahí es cuando la auténtica fe existe, y cuando yo decido decir, vale, estoy viviendo este miedo, estoy mirando este miedo de frente, y aún así decido confiar. Decido confiar en algo que no es palpable, algo que mi parte racional no consigue dar forma, no consigue dar nombre, porque no sé si es universo, no sé si es Dios, no sé si es alma del mundo, no sé si son los extraterrestres, quién sabe, no sé lo que es, pero a mí algo me dijo, haz este libro, escribe estos cuentos, públicalo, haz que llegue a personas, haz que no solo sea un libro, sino que sea una experiencia. Algo me dijo, hazlo. Y ayer decidí acoger ese miedo y a la vez confiar. Cuando más miedo tenía, decidir seguir confiando. Y creo que ahí está la auténtica fe, ahí está la auténtica luz de confiar y de mirar las cosas de frente, de mirar. El miedo no es algo malo, el miedo solo está ahí para protegernos. Y yo ayer lo agradecí, dije, vale, gracias por estar aquí, pero aún así sigo adelante. Y no sé ni cuál era la pregunta que me has hecho, pero, pero Tan bueno. linda. Oye, la pregunta era vivir, o sea, ¿qué significa para ti vivir una vida consciente? Tú me dijiste, vivir una vida consciente es ver tus luces y tus sombras, pero creo que has aportado algo maravilloso, porque vivir una vida consciente es validar tus emociones, y fue justo lo que te ocurrió ayer. O sea, ayer no descartaste al miedo, lo viste de frente, lo abrazaste y pasó algo, pasó un milagro, porque yo pienso que la vida está llena de pequeños milagros cotidianos, y pasó un milagro, cambiaste al miedo por confianza, y la vida trata
precisamente de confiar. Confía, confía, pase lo que pase. De eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Y el miedo muchas veces como un, una emoción importante, porque es una emoción básica, de hecho, ella te viene a decir, como todas las emociones, una emoción mensajera te viene a decir algo. Y ese algo era precisamente tener la capacidad de rediseñar esa emoción. Primero validarla en ti y decir, ok, hoy estás de visita acá, miedo, no te voy a sacar de patadas, incluso te voy a servir un té, te voy a servir una bebida refrescante, no sé, vamos a sentarnos, ven, vamos a conversar, ¿qué me vienes a decir? Ah, vienes de parte de mi amigo mi amigo el ego. Ok, genial. Sí, somos amigos entrañables desde hace muchos años y comienzas a conversar, incluso a darle hasta un poco de rasgos amenos a la conversación. Y luego te das cuenta que el miedo era la confianza la que se había disfrazado en miedo para ver qué estaba pasando dentro de ti, ¿no? Y qué tanta capacidad tenías. Entonces yo pienso que de eso trata Mel, vivir una vida consciente, de ver tus luces y tus sombras y tener la capacidad de identificar una emoción, gestionarla y hasta rediseñarla para que esa emoción se transforme en una emoción de placer. ¿Qué te parece? Totalmente, totalmente. Y sí, coincido contigo en que yo de alguna forma este proyecto llevo meses con él y de alguna forma necesitaba recordar que era un proyecto que no es mío, sino que es algo que me ha venido y que yo lo estoy materializando. Pero necesitaba recordar que no era mi libro, sino que es el libro, que tiene su propia alma, su propia energía y que yo lo único que estoy haciendo, que lo único es mucho, pero lo que estoy haciendo es servir de canal para materializarlo. He escuchado esa llamada que me decía, oye, quiero ser materializado. Yo lo escuché, dije, vale, cojo la misión, acepto esta misión, la llevo a cabo y todos estos meses la verdad es que he vivido el proceso del libro de esa forma, ¿no? Sintiéndome continuamente como un canal y todo ha sido muy fluido hasta la campaña del crowdfunding, que ya es como un momento en el cual me ha removido todo, 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 todo y ha despertado el miedo en mí, ¿no? Y ayer lo que necesitaba era recordar que el libro no era mío, que el libro iba a salir adelante sí o sí, porque tiene su propia alma. No es algo que sale de mí, sino que es algo que yo estoy acompañando, que yo estoy ayudando a materializarse. Pero necesitaba volver a soltarlo, volver a decir, a recordar, no es mi libro, es un libro que ha decidido materializarse a través de mí y yo he aceptado esa misión. Y entonces, pues con meditaciones, con reflexiones, estoy continuamente visualizando ese libro con su propia energía, con su propia alma y yo bailando con esa alma, pero no aferrándome a ella como lo estaba haciendo hasta ahora y por eso me vino la emoción del miedo, porque al final la emoción del miedo viene, como tú decías, del ego. Y el ego es aquel que a veces ve las cosas en pequeño y ve las cosas desde nuestro centro y al final yo necesitaba recordar que este libro no sale de mi centro, sino sale del centro del universo. Y, y bueno, solo decirte que esta mañana me han pasado pequeños milagros como los que dices tú, que han sido como señales que me vienen a decir, vale, ya está, otra vez has renovado esta visión esta relación con el libro y era lo que hacía falta. Y por eso te están llegando estas señales, estos pequeños regalos, estos pequeños milagros, para que sepas que vas por el buen camino. Entonces, totalmente, totalmente de acuerdo, Lee. Oye, y has dicho algo importantísimo, importantísimo. El ego no tiene la capacidad de ver las cosas grandes. Él simplemente ve lo pequeño porque él está acompañando a esta mente que tampoco tiene la capacidad de ver lo dimensional, o sea, lo inmenso que es nuestra grandiosidad, nuestra luz, nuestro ser esencial. Entonces,
él, como primero, es el gran, el gran enemigo del cambio. Cuando viene un cambio importante en nuestras vidas, él está allí como que, no, no desempaques o no empaques o no hagas nada, no te muevas. Y además no tiene la capacidad de ver la grandeza. Esto es importantísimo lo que acabas de acotar, porque allí nos damos cuenta, wow, sí, si estoy simplemente apuntando, enfocando en el ego, no voy a poder ver la luz de lo que hemos estado hablando en este episodio y la grandeza. ¿Cómo te has sentido en la conversación, Mel? Pues muy bien, yo estoy encantada. Podría pasarme aquí 3 horas hablando y de verdad que muchísimas gracias porque me he sentido muy bien y además he hablado de cosas que bueno, que ni sabía que estaban dentro. Así que me ha encantado desnudarme el alma y, y bueno, y sobre todo siento que al menos, no sé si inspirará a otras personas, que estoy segura de que sí, pero al menos a mí me ha inspirado. Así que muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Y me encanta eso, que he dicho cosas que ni sabía que estaban dentro de mí. A mí me pasa todo el tiempo, en todas las conversaciones. Digo cosas que después yo, cuando estoy editando y vuelvo a escuchar los episodios y todo eso, yo digo, ¿yo dije eso? Es como, como tú dices, ¿no? Canalizar, o sea, es como esa inspiración que te llega y lo dices porque este podcast también es un proyecto que, como tú dices de tu libro, es un proyecto con alma propia y él necesita ser canalizado, pero no solamente a través de mí, a través de todas las mujeres que han llegado, así como tú, que eres una de las primeras 100 invitadas del podcast, Mel. eh, y quiero agradecerte por aceptar esta invitación y bueno, cuéntale a nuestras amigas dónde pueden conseguirte. Bueno, pues me pueden seguir en Instagram con Mel Iglesias, simplemente. Y también en mi página web, que es meliglesias.com, aunque ahí está más enfocada a empresas. Bueno, igual dentro de 2 meses la he vuelto a cambiar porque fluyo mucho. Entonces, según el momento en el que me encuentre, pues así lo modifico. Pero sí, donde más activa estoy es en Instagram. Ahí es donde me dejo expresar con mucha fluidez, con mucha improvisación y un canal en el cual también me desnudo bastante. Intento mostrar pues las luces y las sombras, porque a veces tengo la sensación de que en Instagram se ve mucho, bueno, en general en las redes sociales mostramos mucho la luz, pero una luz igual incluso tenue y pálida, pero que aparentemente brilla mucho. Y yo intento mostrar lo bonito, lo no tan bonito y bueno, intentar estar lo más natural posible para inspirar a que todos vayamos por ese camino, ¿no? A ser lo más natural posible, tanto en lo bonito como en lo no tan bonito. Ujú. Y me gusta eso, coincidimos en eso. Yo en Instagram muestro lo bonito y lo no tan bonito y me gusta mucho, muchísimo hablar de las heridas, de las sombras, de las emociones reprimidas, las emociones reactivas. eh, y hay veces en las que en los episodios, no, en los posts muestro precisamente lo no tan agradable. Pero claro, como estamos hablando de que Instagram particularmente, Mel, es una red social muy visual, entonces lo visual tiene que atrapar, sí o sí, para que luego las personas vayan y lean tu contenido, se asomen a a ese espacio que no es tan agradable. Pero cuando he publicado este tipo de post, de hecho, en estos días publiqué uno sobre la frustración, wow, tuvo mucho engagement este post precisamente porque hay personas que se identificaron o dieron De hecho, palabras de aliento de hecho, y Eli, este episodio de este podcast, o sea, tu invitación nace de ahí, de que yo vi ese post y dije, ajá, ¡ay, ajá, qué sí, sí, bien! Me encantó, porque ya te conocí a través de Nadia Amor, del podcast que habías hecho con ella, de la carencia. Pero cuando vi ese post tuyo en el que hablaste de la frustración, en el que te mostraste tal cual, y me encantó
y bueno, ahí fue que yo te invité a mis episodios de Conversaciones para disfrutar y despertar, que son también directos en los que hablamos de temas, bueno, pues muy diversos. Y a raíz de ahí también tú me invitaste a tu podcast. Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Si este podcast a las personas a las que les guste, que sepan que ha nacido de la expresión de una sombra, ¿verdad? Eso, sí, sí, porque además la frustración, déjame contarte que es una emoción que me visita muchísimo, muchísimo, y entonces estaba como muy reprimida en mí esa semana y exploté y dije, voy a hablar de esto, voy a hablar de esto, y también es importante mostrarse con ese lado no tan bonito, porque si yo hablo de sombras, no es necesario que siempre esté hablando de que, wow, qué maravillosa soy, tantos logros, tantos éxitos, porque es mentira, no está ocurriendo eso todo el tiempo en las redes sociales, no está ocurriendo. Pero cuando nos enfocamos en que, wow, a los demás les va bien y no a mí, entonces es cuando estamos poniendo al ego como el antagonista. Mel, ha sido una conversación espectacular. Gracias de verdad por venir a visitarme desde España y bueno, haber tenido esta conversación. Nos vemos en luego del episodio 100, porque después del episodio 100 voy a hacer una pausa más o menos de 2 meses. Así que, bueno, si necesitas hablar de una nueva sombra, nos vemos después del episodio 100, ¿te parece? Me parece, te cojo la invitación. Seguro que hay alguna otra sombra interesante también de la que hablar y a mí me encanta desnudar el alma, así que cuenta conmigo. Buenísimo, muchas gracias, Mel. Y a ti, amiga imperfecta, que has llegado hasta este minuto del podcast, gracias siempre por quedarte hasta el final. Nos faltan 2 episodios más y llegamos al episodio 100. Este ha sido un recorrido largo, arduo, bonito, a veces desesperante, a veces frustrante, pero este podcast tiene vida propia y está aquí manifestándose a través de mí. Gracias a ti por estar al otro lado siempre. Recuerda darle muchísimo amor al podcast y recuerda que estamos en iBooks, iTunes, Spotify, Google Podcast y YouTube. Un abrazo a todas mis amigas imperfectas. Chao.